Bueno, Dios los bendiga. Espero que se hayan deleitado con este estudio hermoso de la oración. La verdad que conmueve nuestro corazón cuando de verdad entendemos la manera en que hemos descuidado esa comunión tan hermosa con el Señor. El Señor lo que quiere es eso, que oremos en el Espíritu. Orar en el Espíritu. La mayor necesidad de la iglesia es orar, pero orar en el Espíritu. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Orar por medio de Cristo, orar en unión con Cristo y orar con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo dependerá tanto uno de otro, que encontrará que es imposible que nuestras oraciones puedan ser oraciones aparte de esa relación. Aunque algunas oraciones pueden ser famosas, aparte de Cristo y del Espíritu Santo, Dios las va a rechazar. Porque sin un abrir sincero, sensible y afectuoso del corazón a Dios, la oración solo será de labios para afuera. Si sus oraciones no son elevadas por medio de Cristo, como estudiamos ayer, Dios no le va a poner atención. De igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, puede suceder que esté actuando como los hijos de Aarón cuando le ofrecieron un fuego extraño. El Levítico 10, del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a hablar más de esto un poco más adelante, pero mientras tanto, recordemos que aquellas cosas que no son pedidas por medio de la enseñanza y ayuda del Santo Espíritu de Dios no pueden ser de ninguna manera según la voluntad de Dios. Pablo le escribió a los romanos en Romanos 8, 26 al 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La oración en el Espíritu es el punto número 7. Ayer vimos 6. Ninguna persona o iglesia en el mundo puede acudir a Dios en oración excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, del Espíritu Santo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, quiero comentar sobre estas escrituras debido a que tienen tanta revelación del Espíritu de oración y de la incapacidad de la persona para orar sin la ayuda del Espíritu Santo.
dice en Romanos 8:26. Pues, ¿qué hemos? Consideremos primero a la persona que está hablando. Es el apóstol Pablo. Y mediante su persona hablan también todos los demás apóstoles. Y parece como si estuviera diciendo: nosotros los apóstoles, siervos de Dios, maestros edificadores, algunos de los cuales fueron llevados en el Espíritu al paraíso, no sabríamos cómo pedir si no contáramos con la ayuda del Espíritu Santo. Lean Romanos 15:16 y Primera de Corintios 3:10 y Segunda de Corintios 12:4. Y por supuesto que nadie va a pensar que Pablo y sus compañeros no eran capaces de hacer cualquier tarea para Dios, como cualquier pastor o algún miembro de la iglesia espiritual. Podían haber escrito un libro de oraciones para el pueblo, así como los hay hoy en día. No estaban para nada menos capacitados en gracia o dones que cualquier apóstol, pero ellos decidieron no escribir un libro de oraciones. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día los sabios de nuestro tiempo se sienten tan capacitados que creen que conocen al dedillo la manera de cómo debemos expresar las oraciones, pero olvidamos la base, al guía, al maestro. Y pueden establecer o hacer una oración para cada día y escribirlas como los hay, para un día determinado que vendrá dentro de 20 años. Escriben una para Navidad, otra para el Domingo de Resurrección, otra para los 6 días siguientes a esas fechas. Determinan también cuántas sílabas deben decirse en cada una de las oraciones, en sus ejercicios públicos. Y tienen oraciones escritas, para que se digan en el día de cada santo para las generaciones venideras. Me recuerda como a los misales romanos, que ya siguen un patrón establecido para todo el año. Y algo que los mismos apóstoles no se atrevieron a hacer fue eso. Ellos no se sintieron capaces de hacer una manera tan profunda. Por eso los discípulos lo único que le pidieron a Jesús fue que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque como Pablo dice aquí en Romanos, porque no sabemos pedir como conviene, no conocemos la realidad de las cosas por las cuales debemos orar, tampoco conocemos los propósitos por los cuales tenemos que orar, ni tampoco el medio por el cual orar. No conocemos ninguna de esas cosas, aparte de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Debemos orar por comunión con Dios, por medio de Cristo. Debemos orar por fe, por justificación, por gracia y por un corazón verdaderamente santificado. Pero no sabemos nada acerca de esas cosas, a menos que el Espíritu Santo nos dirija a orar por ellas. Las Escrituras declaran: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En Primera de Corintios 2:11. El apóstol habla aquí de las cosas espirituales e internas que el mundo no conoce. Necesitamos aprender a orar en el Espíritu. El Espíritu, Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahora, no solo es orar en el Espíritu, sino también con la palabra de Dios. Jesús mandó en Mateo 6, del 6 al 8, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes las pidan. Oramos cuando lo hacemos dentro del ámbito de la palabra de Dios. Y es una blasfemia, o en el mejor de los casos, una vana repetición cuando la petición es contraria a la Biblia. David, mientras oraba, él mantuvo sus ojos en la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, 25 al 28, abatida hasta el polvo está mi alma, y clamo, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es cierto, el Espíritu Santo no aviva y anima inmediatamente el corazón del cristiano que ora sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra. El Espíritu Santo lleva la palabra al corazón y la abre para nosotros, de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va, y también a razonar y suplicar conforme a la palabra. Esa fue la experiencia de Daniel, el gran profeta Daniel. Él comprendió por la palabra que la cautividad de los hijos de Israel estaba a punto de terminar. Elevó su oración a Dios conforme a las Escrituras. En Daniel 9, del 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De forma que, en la medida que el Espíritu Santo es el consolador y el consejero del alma, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, seremos guiados por la palabra de Dios y oraremos conforme a su enseñanza y su promesa. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación. Aunque su vida peligraba, Él dijo que podía orar al Padre y que podía enviarle 12 legiones de ángeles. Pero Él dijo, pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? En Mateo 26, 53 al 54. Si hubiera habido una palabra para eso en las Escrituras, Jesús habría estado muy pronto lejos de las manos de sus enemigos, y los ángeles le habrían ayudado inmediatamente. Pero las Escrituras no garantizaban ni hablaban ese tipo de oración, porque Él tenía que morir por nuestros pecados para cumplir la Escritura. Por eso la verdadera oración debe ser conforme a la palabra de Dios y a sus promesas. El Espíritu debe dirigir mediante la palabra la forma y la sustancia de la oración. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿qué pues? Pregunta Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En 1 Corintios 14:15. No hay comprensión sin la palabra, porque si la gente rechaza la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué sabiduría tienen? Necesitamos aprender a orar. Y aquí viene una parte específica. Oramos en el Espíritu conforme a la palabra para que nos lleve a orar por la iglesia.
La oración, les vuelvo a repetir, es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Y esta cláusula para el bien de la iglesia incluye todo lo que honra a Dios, o para el adelanto de Cristo o para el beneficio de su pueblo, porque Dios, Cristo y su pueblo están tan ligados uno con otro que cuando se ora por el bien de uno, entonces la iglesia, la gloria de Dios y la gloria de Cristo deben ser todos incluidos, porque así como Cristo está en el Padre, así estamos todos nosotros en Cristo. Y cuando oramos por otros cristianos, pues estamos tocando la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, si oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando por lo que Dios requiere de nosotros. Porque Jerusalén nunca estará en completa paz hasta que no esté en el cielo. Y no hay nada que Cristo desee más que tenerla ahí con Él. Y ese es también el lugar que Dios le ha dado a la iglesia por medio de Cristo. De modo que el que ora por la paz y el bien de Jerusalén o por la iglesia, pide en oración por aquello que Cristo ha comprado con su sangre y también por aquello que el Padre le ha dado a Él como premio por esto. El que ora por esto debe orar por abundancia de gracia para la iglesia y por ayuda en contra de todas las tentaciones, que Dios no permita que nada impida su desarrollo y que todas las cosas sirvan al fin para el bien, como dice Romanos 8:28, que Dios nos guarde sin mancha. Las Escrituras nos han enseñado a orar. En Judas verso 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Deberíamos orar para que Dios proteja y defienda a los hijos de Dios para su gloria, en medio de una nación perversa. Esa debe ser nuestra oración diaria. Y esa es la sustancia de la propia oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Todas las oraciones de Pablo también van en la misma dirección, como lo muestra claramente en Filipenses 1:9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como podemos ver, la oración de Pablo fue breve, pero está llena de principio a fin, de buenos deseos para la iglesia, para que pueda proseguir e ir adelante en la mejor forma espiritual y sus miembros sean irreprochables, sinceros y sin mancha hasta el día de Cristo, a pesar de todas las tentaciones y persecuciones que vengan. Necesitamos hacerlo y orar en el Espíritu, en la palabra, por la iglesia, pero en la voluntad de Dios, que es el punto número 10. Les hago una recapitulación. Punto número 7, necesitamos orar guiados por el Espíritu. Punto número 8, la oración debe ser conforme a la palabra de Dios. Punto número 9, orar por la iglesia.
Punto número 10, orar en la voluntad de Dios. La verdadera oración se somete a la voluntad de Dios y dice, hágase tu voluntad. En Mateo 6:10, como lo enseñó Jesús. Por lo tanto, se espera que el pueblo del Señor, junto con sus oraciones y todo lo que tiene, se ponga con humildad a los pies de Dios, para que Él disponga de todo como mejor considere, conforme a su sabiduría celestial y a su soberanía, de modo que cuando ponemos todo nuestro ser a su disposición, pues no dudamos de que Él responderá a nuestras oraciones en una forma que será la mejor para nuestro beneficio y para su gloria. Y en consecuencia, cuando los santos de Dios oran con sumisión, cuando digo santos me refiero a la iglesia, cuando se ora con sumisión a la voluntad de Dios, pues no discuten o dudan o cuestionan, sino que confían en fe, en el amor de Dios y en su bondad para con ellos. Reconocen ellos que no son siempre sabios y que Satanás puede estar aprovechándose de ellos para orar por aquellas cosas que si las consiguen nunca serían para la gloria de Dios ni para el beneficio de su pueblo. Juan escribe en su carta en Primera de Juan 5:14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque como ya hemos dicho antes, la petición que no es presentada ante Dios en el Espíritu Santo y por medio de Él, no será respondida, porque está fuera de la voluntad de Dios, porque solo el Espíritu sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Como dice Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Pablo también escribió a los romanos, en Romanos 8:26, no sabemos qué pedir. Y fíjense en esto, no sabemos qué pedir. Si no pensamos acerca de esto, o si no entendemos su significado en el Espíritu y en la verdad, podemos imaginar como Jeroboam hizo otra forma de adoración, tanto en forma como en sustancia, muy diferente a la revelada en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Dice en Primera de Reyes 12:26 al 30, y Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pablo dice que debemos orar como deberíamos hacerlo, y nosotros no lo podemos hacer mediante nuestras propias habilidades o ingenios, ni por hombres o ángeles, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo
Nada más Él debe ser el Espíritu mismo quien nos ayude en nuestras debilidades. No el Espíritu y nuestros deseos. Lo que el hombre pueda imaginar e ingeniar mediante su propio cerebro es una cosa, y lo que se nos manda y debemos hacer es otra muy diferente. Muchos piden y no reciben porque piden de forma incorrecta, y de esa manera nunca están ni siquiera cerca de disfrutar de las cosas que solicitan. Como dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Orar simplemente al azar, aparte, o tener un libro de oraciones, no va a satisfacer a Dios, ni tampoco va a hacer que Él responda a oraciones repetitivas, llamadas rezos. Mientras que tú estás orando, estás hablando con Dios. Dios está examinando tu corazón para ver de qué raíz y de qué espíritu vienen tus oraciones. Juan escribió en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Pablo también escribió en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios responde solo a aquellas peticiones que son conforme a su voluntad y nada más. Y solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a orar conforme a su voluntad. Él es el único ser capaz de escudriñar todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Sin el Espíritu Santo, aunque tuviéramos 1000 libros de oraciones, no sabríamos cómo debemos orar, especialmente debido a que somos seres débiles que incapaces por completo para hacerlo conforme a su voluntad de Él. Por eso lo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Punto número 11. Porque el Espíritu Santo vence nuestras debilidades. Nosotros somos tan débiles que sin el Espíritu Santo no podemos pensar, ni siquiera contando con cualquier otro recurso, un pensamiento correcto acerca de Dios o de Cristo o de las bendiciones que Él ha reservado para todos los que le aman. Por lo tanto, el salmista dice en el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los malvados se pueden imaginar que Dios es un ser así como son ellos. Antes del diluvio, en el libro de Génesis, Dios miró lo que pasaba en la tierra y dice Génesis 6:5, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dicen las Escrituras que cuando Noé presentó su sacrificio a Dios después del diluvio, en Génesis 8:21, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. A menos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades, no podemos pensar correctamente del Dios a quien oramos, de Cristo por medio de quien oramos, o de las cosas por las que deberíamos pensar, ni tampoco cómo debemos dirigirnos a Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela todas las cosas de Dios y nos ayuda a entenderlas. Por esa razón Cristo le dijo a sus discípulos, cuando les prometió enviarles el Espíritu Santo, el Consolador, en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es como si les hubiera dicho, yo sé que por naturaleza
están en la oscuridad y en la ignorancia en relación con la comprensión de muchas cosas. Y aunque procuren ir por este lado o el otro, todavía permanecen en la ignorancia. El velo está tendido sobre su corazón y solo el Espíritu Santo puede retirar ese velo y darnos entendimiento espiritual. La oración correcta debe ser hecha tanto en la expresión exterior como en la intención interior. Debe proceder de lo que el alma logra entender en la luz del Espíritu Santo. De otra manera, la oración será condenada como una abominación y será en vano, porque el corazón y la lengua no están unidas en la misma intención y tampoco lo harán, a menos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas. Y eso lo sabía muy bien David cuando él dijo en el Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y la mayoría podemos imaginar que David podía hablar y expresarse a sí mismo también como otros, también como cualquiera de nuestra generación, pero queda muy claro manifestado por sus palabras y sus obras. Sin embargo, cuando este hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, fue a adorarlo, el Señor tuvo que ayudarle. Sabía que no podía hacer las cosas por él mismo, de modo que oró, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él no podía decir correctamente ni una sola palabra, a menos que el Espíritu Santo le diera la expresión apropiada. Recuerde que Pablo escribió claramente en Romanos 8:26, asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto es hermoso. Punto número 12, el Espíritu y la oración eficaz. Para orar eficazmente debemos hacerlo con el Espíritu Santo, porque sin Él vamos a mostrar lo tontos, hipócritas, fríos e impropios que somos en nuestras oraciones. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones no son agradables para Dios, al contrario, son deplorables. Jesús declaró en Mateo 23:14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Dios no toma en consideración la calidad de nuestra voz, a ver si la alzas o si la haces muy baja, o si le agregas lágrimas o sentimentalismo, ni el aparente fervor y afecto de nuestra forma de orar. Si el Espíritu Santo no nos está ayudando en nuestras oraciones, sin la dirección del Espíritu Santo, el hombre como hombre está tan lleno de debilidad que no es capaz de expresar una palabra, un pensamiento o una oración limpia y aceptable a Dios por medio de Cristo. Por esa razón fueron rechazados los fariseos, a pesar de todas sus oraciones. Los fariseos se distinguían por sus muchas palabras, se les conocía por el mucho tiempo que pasaban en oración, pero no tenían el Espíritu Santo que los ayudara, de modo que oraban solo con sus flaquezas y debilidades y se quedaban muy cortos en sus oraciones. Las oraciones que ascienden al cielo son las que son enviadas por el Espíritu Santo. Solo esa oración es eficaz. Solo el Espíritu Santo puede mostrar claramente a una persona su naturaleza pecaminosa. Solo Él puede revelar, convencer de pecado y de justicia y de juicio y llevarla entonces a la disposición de orar. Hablar es solo hablar, y eso es solo una adoración de labios. Tenemos que ser conscientes de nuestra miseria del pecado. La maldición de la hipocresía está en que la mayoría de los corazones acompaña a miles de personas
qué oran. Pero ahora el Espíritu Santo nos enseña amablemente a cada uno de nosotros y a las personas su pecado, donde se encuentra en su crecimiento espiritual y lo que probablemente va a sucederle si se separa de Cristo. El Espíritu Santo va a mostrar también lo intolerable de nuestra condición, aparte de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Nos va a convencer eficazmente del pecado y de la miseria en la que vivimos sin nuestro Señor Jesucristo. Y así nos pondrá en una forma dulce, seria, sensible y afectuosa en el camino de orar a Dios conforme a su palabra, como Jesús lo prometió en Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Incluso, aunque las personas vieran sus pecados, sin la ayuda del Espíritu Santo no orarían, porque se alejarían de Dios y perderían toda esperanza de misericordia. Esto es lo que le sucedió a Adán y a Eva, a Caín, a Judas. Cuando una persona es de verdad sensible a su pecado y a la maldición de Dios, resulta difícil convencerlo para que ore. Aparte de la influencia del Espíritu Santo, un pecador va a decir, como dice Jeremías 18:12, es en vano, porque nosotros seguiremos nuestros ídolos, iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El pecador llega a menudo a la conclusión, yo soy una criatura tan vil, desgraciada y maldita, que Dios nunca me tendrá en cuenta. Pero entonces el Espíritu Santo viene y le habla a la persona, a su corazón, y hace que eleve su rostro a Dios, dejando que penetre la palabra como una espada en su corazón, en un sentido de la misericordia divina, y así le convence y le anima a acudir a Dios. Por esa razón al Espíritu se le llama el Consolador. Punto número 13. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Escuchen bien esto. Nadie sabe cómo acudir a Dios en la forma correcta a menos que aprenda a orar y hacerlo en el Espíritu Santo y su ayuda. Las personas pueden decir fácilmente que ellos oran a Dios por medio de Jesús, pero es muy difícil hacerlo en la forma correcta y como a Dios le agrada sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe mostrarnos el camino para ir a Dios, incluso que hay en el que lo hace tan deseable. Moisés oró en Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y Jesús enseñó que el Espíritu Santo en Juan 16:14, Él lo glorificaría porque tomaría de lo de Él y lo haría saber. Pero aun si tú has llegado a ver tu miseria y tu pecado y sabes que el camino a Dios es por medio de Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo nunca podrás tomar tu parte en Dios, en Cristo o en su misericordia. Y esto es abrumador para el pecador que llega a ser sensible a su pecado y a la ira de Dios decir en fe esta palabra, Padre. La gran dificultad que está en esto mismo, cuando una persona es consciente de su pecado, es porque tiene temor de llamar a Dios Padre. Dice el pecador, es que yo no me atrevo a llamarle Padre. Y como consecuencia, el Espíritu Santo tiene que cultivar en el corazón de esa persona el deseo de decir Padre.
Es algo muy hermoso y una gran tarea para cualquiera llamar a Dios Padre con conocimiento y creyendo, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando digo invocar a Dios como Padre con conocimiento, quiero decir saber lo que es ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Y cuando digo llamar a Dios Padre creyendo, quiero decir que el alma crea, y por buenas razones, que la obra de la gracia está operando en él. Esa es la manera correcta de invocar a Dios como Padre. Pero no muchos llaman a Dios Padre con conocimiento y fe cuando repiten de memoria el Padre Nuestro como si fuera una letanía. Esa es la vida de oración. Cuando mediante el Espíritu Santo una persona ha sido hecha sensible a su pecado y sabe cómo acudir al Señor buscando misericordia, invoca a Dios como Padre bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esa palabra dicha en fe es mucho mejor que 1000 oraciones, como los hombres las llaman, que están escritas y son leídas en una manera formal, indiferente y tibias. Pablo escribió para animar a los cristianos con una verdad central. En Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero qué cortos nos quedamos qué cortos se quedan los que consideran suficiente aprender y enseñar a sus hijos o repetir mecánicamente cosas que les enseñan Padre Nuestro, el Credo y otras oraciones, rezos, y son insensibles a su condición, a la miseria de su pecado y a lo que es acercarse a Dios por medio de Cristo. Nos debe de doler esas pobres almas, considerar su triste situación. Clamemos a Dios para que les muestre su confusión, su ceguera, su ignorancia, antes de comenzar a invocar a Dios como Padre o enseñarles a nuestros hijos a hacerlo. Recordemos que decir que Dios es nuestro Padre cuando oramos o conversamos sin ninguna experiencia de su obra de gracia en nuestra alma es como decir que es cristiano cuando no lo es. Eso es mentir. Usted dice Padre Nuestro y él dice blasfemas. Usted dice que es un verdadero cristiano, pero Dios dice mientes. Nuestro Señor resucitado le dijo a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, en Apocalipsis 2:8-9. Y le dijo también a la iglesia en Filadelfia, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y tanto más grande, en Apocalipsis 3:9, y tanto más grande es el pecado cuando el pecador presume de su santidad, sintiéndose muy espiritual, como hicieron los judíos ante Cristo, como leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, lo que llevó a Cristo a hablarles en términos muy claros acerca de su condenación por todas sus hipócritas pretensiones, en Juan 8:39-47. Por eso necesitamos entenderlo. ¿Qué les dijo Jesús? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido.
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Vamos a orar. Mañana sábado continuaremos con los demás. Y estará muy interesante, porque vamos a aprender a orar como Jesús enseñó. Pero hoy vamos a orar. Recuerden que no es que oremos diferente, sino que debemos de aprender a orar. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por todas las veces que hemos dado por sentado la oportunidad de llamarte Padre. Desde que fuimos adoptados por ti, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, nos has dado el privilegio de acudir a ti con la confianza de un hijo, pero confesamos que a veces lo hemos hecho de una forma infantil, sin contar nuestras bendiciones y sin tener en cuenta el gran precio que tú pagaste para que pudiéramos llamarte Padre. Por favor, continúa derramando tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Amado Padre Celestial, perdónanos por estar tan ciegos a tu obra en nuestra vida. Confesamos que no te hemos glorificado y que no hemos reconocido por completo la obra maravillosa de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Perdónanos por no reconocerte como el Padre lleno de amor y de gracia que eres, y porque hemos fallado en darte las gracias por dejarnos llevar por las cosas del mundo, amando más las tinieblas que la luz. Que podamos honrarte ahora llevando a otros al conocimiento de las buenas noticias, de cómo obras en nuestra vida, incluso cuando todavía somos pecadores, a fin de que aprendamos a orar por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias por las bendiciones de tu palabra, de tu Espíritu, porque mediante tu palabra podemos conocer muchas de las cosas profundas de ti, y mediante tu Espíritu podemos entender y aplicar estas cosas profundas a nuestra vida. En nuestras pláticas con los demás reconocemos muy bien nuestras debilidades, nuestra incapacidad para conocer o hacer alguna cosa buena aparte de ti. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien está siempre presente para ayudarnos en todo tiempo de flaqueza, de debilidad, de tribulación. Señor, continúa dirigiéndonos en los caminos de rectitud por amor de tu nombre, Señor, que podamos hacerlo. Ven, Espíritu Santo, mora en nuestro corazón, en nuestra alma, mente y espíritu. Revélanos las cosas de la mente y de la voluntad de Dios, con el fin de que podamos orar conforme a tus planes para nuestra vida, para nuestra iglesia. Guíanos mientras leemos las Escrituras, para que podamos ver las promesas que tú tienes para nosotros, para la iglesia, Señor, y enséñanos a orar, a pedir por esas promesas en tu nombre. Perdónanos por nuestra poca fe, la cual falla demasiadas veces en confiar que tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor, y que no te has olvidado de tu pueblo. Oh, Padre de amor, confesamos que muchas de nuestras oraciones son egoístas, porque nos olvidamos de orar por el bien de tu iglesia y por el bienestar de tus siervos en todo el mundo. Muchas veces creemos que todo lo que hacemos en la iglesia será hecho por ti sin necesidad de que oremos. Pero hoy te damos las gracias por el honor que nos das, que nos concedes a todos
los que estamos, Señor, unidos al hacer que las oraciones cuenten para el bien de la iglesia y para la santificación de los creyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén.